Pawaykipan hila kullakanaka sitawjata wakichawinpi utkawina kamaru kutanita Castijichuru paqal qurunaka maki pawaykipana diciembre paksita hayupacha paksinkasina kumanakaja maymaya chaqanakana hiqat asisipta kumanakaru aruntani qaraxman utkawina kamar portukasina acá zona 16 de julio el Alta Marcanaja hichuru hachaqata puqasiwayaraku kan hanchita pone aptapt asisip karakpaya qipanakas alaqt asiskaraki panakarusa arum tarakiñani ukamaraki kirinakateja minibusis ukanakampi sernaqapju panaka hanchita wali trangadera ukamakipacha nikan kasa qatuninaka aptapt asipkit yaskut hiwasanakas utkawirukuta hañmunaraktan ukamakiwa Kampisa hila kullakanaki hiwasanakaja ukanakatsa yanapt asipqarakiñani kamaruna kampi utkawina kamaru portanita ukamasti munata hila kullakanaka akaja adviento runakankasina Monseñor Percy jupana mensajipa toqiwa chikansta señani. De que ha llegado el primer domingo de Adviento. Este domingo, en este nuevo año litúrgico, tiene un significado muy especial. Nos invita a la vigilancia, a estar atentos, a estar despiertos. Queridos hermanos, todos tenemos una multiplicidad de preocupaciones personales, familiares, laborales. Más todavía con este tiempo de Navidad que se lo ha comercializado tanto, estamos pensando en el aguinaldo, estamos pensando en el regalo, estamos pensando en el panetón. Está bien, sigamos pensando en eso, pero que eso no eclipse la preparación de nuestro corazón. El Señor quiere visitarnos a nosotros, quiere encontrarnos a cada uno de nosotros y nacer en nuestro corazón para darnos una nueva esperanza, una nueva bendición y sobre todo mostrarnos los caminos que debemos escoger este 2024 que se aproxima. Mantenido acá mañana.
Abo ko yan, Jesus. Munata pelikano. Wilaman pekantayan ikita akayo nakaharo. Alta chuyman pehakanyataki. Masuman atakanimpi. Pelachita. Pelachita kasi. Kamat pone wajila kuyakanaka wakichawina kallant askarakta nukampisa Hichuro hamta siptanwa San Ambrosio arzobispo de Milán Jupata uka San Ambrosio ukatamtka sinja sabjarakistoa akaja Ambrosio ukaja han hibiri sañmones así naqalqtatanakan sabjarakist Kamasti hila kuyakanaka hichiroja San Ambrosio katamtka sinja Kamasti kahawali chamani kamasani mahilata kaspas ukamaya han hibiri sañmones asina sabchistos aka Santo Janaira pachanja occidental iglesiana wali untata qollirina kapata mayirinwa ukam sabjarakisto kamasti upajawali chamanpi mayira kiritaina ukamata kunateja yausirina kaja askina saranta pjañana kapataki maisatja sarakiwa San Agustín San Jerónimo ukata San León ukanakampi chika upaja amuyata ukanakampi chikawa sanaqataina hakasipjataina ukamata kunateja amtawina kapaja utki taqi ukanakata Kupanakana sarawina kapanaski hama chamanst apjañana kapataku kamaraki kunateja amtaweja utkijeja hanwaltawinsa waltawinsa kapachanakan hakitina kateja santo ukamapki panakaja taqesiyata yaqipachaja hanwaltawirosa puriatachis ukampisa haniwa ch'ama hiut asipjerikatain ukataya muyataja San Ambrosio ukaja sañmon pachaja han hiwiri sasin Ukamaha chakamasa katjarusinsti hupaja santo ukamata tukubayaraki. Ukampisa aksa toqitja ukamam kasinja hichuro qollanarunakan Evangelio San Mateo apostolona qilqatapa hakupasti paqalqo taqapasti patunka mayani ukatsti patunka pusini ukatnayraqataroja kunsa qananchapqarakista. Uksa toqitsti arjaytapqarakista niwa mayni awatiri Kunateja ka San Ambrosio Jupata amtkasina ukampe aruskiptkasaja Padre Carlos Rosil Jupaja Parroco Kamarakiwa Jupawaksa toqeta kamata qananch apjarakisto Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy nos está diciendo que debemos construir nuestra vida sobre roca, no sobre arena. ¿Y qué significa construir nuestra vida sobre roca? Significa escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. En otras palabras, hacer la voluntad de Dios. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Son palabras de Jesús. Y la gran pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hermanos, ya lo sabemos. Hay una voluntad de Dios universal para todos. Hay un texto bíblico que es contundente. Primera de Tesalonicenses 4:3. Esta es la voluntad de Dios, que sean santos. Más claro ni el agua. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos. La voluntad de Dios es que seamos santos. La voluntad de Dios es que vivamos en gracia de Dios, no en pecado. La voluntad de Dios es que cumplamos sus mandamientos.
La voluntad de Dios es que practiquemos las obras de misericordia. La voluntad de Dios es que evangelicemos. Ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que muchas veces nos hacemos los locos. Pero, aparte de esa voluntad de Dios que es universal y para todos, hay una voluntad de Dios particular, que es para ti y no para mí. Hay una voluntad de Dios que es personal y depende de la situación de cada uno. Si estás casado, si eres sacerdote, si eres un consagrado. Padre Carlos Kupajarjeta Prestoa, Kunateja Masoma Utapirkanjata. Kunalaiko teja mautahama Karka Patjaro Utatañapawa. Janiwach Ayaroja Sasin Sapjarakist. Ukaja Sanmunarakiwa Istaña, Tatitona Ronakapa Ukamaraki Jupana Monaña Pokaña. Ukwa Jiwasanakar Kanasta Apjarakisto, con Haskisa Gila Kuyakanak. Kunalaiko teja Ukampeja Jiwasanakawa, Tatitona Ronakapa Istapjañanakas. Uk istasinsti Diosana Monañaparo Pokapjañanakas. Kun Hamateja Kilkatana Kansiski Ukarjama, Ukwa Kanasta Apkarakisto. Ukapisa Prestoja Kalapatjaruta Chatañapa. Challaruta Chataki Ukaja Tayasta Itani, Hanuka Jalus por Jateja, Ankakiwa Tinkuya Bayaraki. Chikunapa Chateja Kalapatjaro, Utachatakeja, Ukarojaniwa Kunas Kamachkiti Siwa. Pachanskititeja, Wali Soma Yao Sabini Puktata Sarandaptaja, Anipi Kunasa Ukja Apakiteja. Chikunapa Chatiwa Sanakana Pacha Sisa, Yao Sabinja Saraptanja, Yakipaja Jairastana. Ukatja kunas hankakiwa tinkta yarakisto ukwa qilqatana kampi hibasanha kawisaroja mayachit askarak ukamasti hilat kullakanaka hibasanaka hataqayakanakatja wakisiwa lupipjañanakasa ukamat amuita apjañanakas kunalaiko teja niyaki haya hichuramtastanja San Ambrosio hupatja ukakipkarakipi wali ch'amanchit asiwayataynaj anipi hupaja Yawsawipanja thullihtawaykataynat. Kamasti qullana qilqatana kanja sapjara kistuwa. Yewasaskayata nakaj Evangelio San Mateo apostolona qilqata phakupasti paqalqu taqapasti patunka mayani ukasti patunka pusini ukatnayra qatara kamat wasaraki. Janiwa kitina kateja tataya siskitos ukanakaja taqini alaqpach markaroja mantkaniti. Hanukasti kitina kateja aukejana monañapa lurki ukanakakiu mantani. Ukam kanancha presto kunteja Padre Carlos upajanasta baikista ukjaro. Kititeja istikito ukata kunteja siskta uka loraraki ukaj masuma. Amuyone haqimpi sasiwa. Utapsama qarqa pataro loraskaspa ukamawa. Hayo purin tatapatsti Hanira kiwa wal sartki ukampi chikasti walira kiwa tayaja taitani uka utaruja ukampisa haniwa tinkuikiti qarqa patanka tap laikoja ukampiskititeja istikito ukatsti haniraki lurkiti kuntina yaja siskta ukja man hani amuitani haqiqa Ch'alla patarusa ma utachaskaspa ukampsasiwa. Hayo purin tatapatsti, hawiranakawa wali sartani. Ukampchikasti walira kiyo tayaq taitani. Uka utaruja. Uka utasti tinkuy harakiwa. Ch'alla patar utachet atatap laiko. Uka utan tinkutapatsti wali yakkañanwa. Ukawa qullana runakaja hilat kullakanaka. Ukamasti hiwasanakaro qanancha Cristowa. Kunjama teja ma utaja wali suma qalapatja rutashtataki ukarojaniwa thayas thaytankiti. Haniw thayas tinkuykiti ni hallu umasa tinkuykarakiti. Wali suma utach tatatap laiko. Hichakawniro tateja
Hanso mautachataki ukarojanka kiwa thayasa hallu umasa tinkuyaraki ukasti uka kititeja nayaru istikit ukatjaniraki lurkiti ukapakasta amtawin piwa hiwasanakaru hichuro qullanaru nakanja qananchapqarakis ukamasti hila kullakanaka mahukapacha suitapjita ukat hukampacha kanakatja amuit askañani ukamarakiwa Padre Carlos Copasa Arjait Ascarakistani. Si eres sacerdote, si eres un consagrado. ¿Cuál es la voluntad de Dios para un casado? Que viva bien su matrimonio. ¿Cuál es la voluntad de Dios para un sacerdote? Que sea un buen pastor. Y es importante también descubrir la voluntad de Dios en aquellas cuestiones que son personales. Tajila kuyakanaka con hamateja, ukampis aquí poniwa con apachateja, Diosan voluntada putieja, ukataki con aspocasirakiwa. Ukatawa familia taipinsa, sacerdote en la casa con jamasa, tatito hausa presto ukar jamasa, Diosan voluntada parjama pocasi. Ukawa wale aski, Diosan voluntada pa. Ukaw hikjata pjañana casa, ukamat hiwasanakana saranta pjañana casa taki. Hanitema ukha hikjat kañaneja, haniwa ukampeja hiwaspacha iyo sawisanja soma tortata kañaniti. Hanukasti kauksarusa hiwasaja tayampis aptayaskna ukamaja saraki ñaniwa. Kauksarusa hiwasaj liutayas ikiñaniwa sasina kananchtaraki. Ukampisa hila kullakanaka, Kunapachateja yawsabisajan puqaki puqtatak ukaja kauksarusa sarak tanaik kunapachateja tatitona voluntad parja mamayneja saranta vayeja janiu kitisa juparo aptkaspati ni irptkarakispasa ni tatiton takipatsa irpajkarakispatanucasti jupaja chiqpacha tatiton munaña parja mawa kunsa puqaskarakisotipjar komasta kamata katoqtasqa kiñani. Si eres sacerdote, si eres un consagrado. ¿Cuál es la voluntad de Dios para un casado? Que viva bien su matrimonio. ¿Cuál es la voluntad de Dios para un sacerdote? Que sea un buen pastor. Y es importante también descubrir la voluntad de Dios en aquellas cuestiones que son personales. ¿Es voluntad de Dios que viaje? ¿Es voluntad de Dios que abra este negocio? ¿Es voluntad de Dios que entre este grupo? Eso ya es personal. Y hay que descubrir ahí la voluntad de Dios en la oración, pidiendo luces al Espíritu Santo. Aquí no hay fórmulas matemáticas. ¿Cuántas veces la gente busca a los sacerdotes para hacerles consultas? Padre, ¿es voluntad de Dios que haga esto o que haga lo otro? Tienes que rezar. Está claro que es voluntad de Dios que vivas en gracia de Dios, que cumpla los mandamientos, que sea santo. Ahora, cuestiones particulares, tú tienes que tomar decisiones invocando al Espíritu Santo. Queridos hermanos, tenemos que saber descubrir la voluntad de Dios y para ello hay que rezar, hay que pedir luces al Espíritu Santo. Y siguiendo a los santos, tenemos que decir que con relación a la voluntad de Dios hay que aceptarla, conformarnos con la voluntad de Dios y abandonarnos totalmente en esa voluntad. Ukamata kanashtas karakis tu kamasti wasanaka saranta pjañani aka Santo San Ambrosio ukama kunhamti khupaja jaisa waikatayn ukam hiwasanaka jaisa pjañanaka sasina arstgarak ukam pisa ka San Ambrosio kunhamateja Sabjara kisto jupana kaja familia na kapaja utkara kinaya hani haniteja
Ukampisa hupaja kunhama teja jakawi pataypinja wakchawa hikjata siwayarakitaina. Hani hupaja aukini katainati hanukasti aukituakcha ukampisa mamita pampiki qhiparawayatayn. Ukampachas hupaja hukampi ch'amanchit asiska kitainawa. Hani hupana iyo sabi patoqinja ukharstawi utkikapunitainati. Kunalay kuteja hupaja Diosan voluntad paruwa puqataina. Haysatainawa. Ukatay qilqatanja uyart askayatan sistanja kititeja istikeja uka asinja luriwa ukarjam. Han isteriki ukasti kunjamarusa kun suwaktaya kispay hasaki astuktayñatak nayaq lurawayta sasinkup ma puqaña ki uñachitayawaya haniya chiqpacha uka amtawi pampiqa ch'amanchit awaykitajan ukaja lurawinaka puqañatakik. Hay ukamba hiwasanakaruja maysat hamuit ayapjarakisto. Kunhamati Evangelio San Mateo kansas kanja kaja capítulo 21 kanja. Janiwa kidena kateja tataya siskito ukanakaja taqini alaqpach markaruja mantapkaniti. Hanukasti kidena kateja aukejana monañapa lurki ukanaka kiwa mantani. Ukpeji basanakaruji chaq hananchit apjarakistoja kunhamateja Santo San Ambrosio Jupana Hakabipampi Mayachit Asaraki. Kamasti akakochumpa kamata hibasanakaja chikanchit asiska kiñani. Kosese choy mahamte wai koyan sumasu pintaru hachakanta chasiwiro porintai. Kosese choy mahamte wai koyan sumasu pintaru hachakanta chasiwiro porintai. Koyanaka imantaman chapetay yokamanta chasiwiro Koyanaka imantaman chapetay yokamanta chasiwiro Kosese chay mahante wai koyan sumasu pinharu hachatanta chasiwiro porintai. Kosese chay mahante wai koyan sumasu pinharu hachatanta chasiwiro porintai. Munatwawa nakamahay Dios tatay aki watanta chasitay. Munatwawa nakamahay Dios tatay aki watanta chasitay. Kosese chay mahante wai koyan sumasu pinharu hachatanta chasiwiro porintai. Kosese chay mahante wai koyan sumasu pinharu hachatanta chasiwiro porintai. Unakilala kanuya kanakay Cristo Jesus awachima sankiwa. Unakilala kanuya kanakay Cristo Jesus awachima sankiwa. Kosese chay mahante wai koyan sumasu pinharu hachatanta chasiwiro porintai. Kosese chay mahante wai koyan sumasu pinharu hachatanta chasiwiro porintai. Ukamata hilakullakanaka hichastima huk qanashtañanaka San Ambrosio hupaja yuritainawa kaysa Treveres uksana sur de Alemania uksana poniwa yurirakitaina akasti 340 ukamaranapuni. Aukipasti Romano kupanakana gobernadora pataina ukana irpiripa peqinchiripa saraxnawa ayukamata kaysa sur de Francia hayuksan. Ukampisa kunapachate hupaja wawaskan ukarakiwa aukipaja chaqtawayaqarakitaina. Mamita pampikiwa qiparjataina mamapasti Roma uksaruwa kutawayqataina ukamata hukampi wawaparu ch'amanchit añataki akaja educación toqina
sasktanwa kun hamatejo paja ka religión toquen hayawali chamancha siwaichetainaja ukaru huk'ampi yanapt'arakitaina ukamata hupana yatjata vipasti artística ukamaraki religiosa ikusanakata wayna kaja wayna masinaka pampisa waliwa yanapt'asitaina ukamata qilqatan siwasanakaroja ñashtayapjarakisto masoma poetista ikan wali soma chapara runaksa amuit'iri arst'iri ukamapachanay hupaja kunalayku teja qollanaja tuqiwa ch'amanch t'asirakitayn ukamata hupana huk'ampi yatjata winakapaja ch'amani tukuska ñapataki ukampisa kunalayku teja hupan mamitapajanipi haytijkatayna tejanirakiwa siskatayna hichaqa ukimaq chaqtawayqchaqay humajaniwa huk'ampi sarjasmatsesin hanukasti masuma yanapt'aw hupataki utjatayna ukatjamawa huk'ampi nayraru sarantarakitayna ukamata hupaq maqipurunqa kunalayku teja hupapachpa chikllata ñaparaki ukatawa sasktanqa hupasti wali ch'amanikasinqa qullirina katsa mayira kiritaynaya ukataya siqa kaja Ambrosio kaja sañmuniw arzobispo de Milán hayuksana ukamata ma irpiri kaja arzobispo kakankañansa sarantayarakitayna hupana lurawina kapaja uñachit'aypachanaya kunhamakiteja ukamarja ukataya hupaq kamatsa chillt'ata hikjata siwayarakiqa kunapachateja mayneja wali suma yatjatawayi ukamarakima responsabilidad ukamaraki respeto utjawayeja taqinirusa yaqt'araki sistanakaja valores ukanakutija ukamaya wali ch'amanchit'ata hupanakaja nayraru sarantapjarakiqsa ñani akaja yatiqañutana kanskititeja wali suma kaja puntual uti ukatja responsabilidad respeto valores ukanakaja ichurunakana wali suma yuñakipatajiqa ukapachparakipeka San Ambrosio hupaja sarantarakitaynaja ukatjamaya ukamatsa chillt'ata kaja obispo kankañanpisa sarantatayna ukamasti hiwasanakatakiq ukaja ma uñtawirakipan ma qanancht'avipan aksa tuqitja kamsarakisa Padre Carlos hupaja huk'ampi arjayt'asipkakista de Dios y abandonarnos totalmente en esa voluntad. 3 puntos concretos. Hay que aceptar la voluntad de Dios, decirle al Señor sí, conformar nuestra vida con la voluntad de Dios, poner todos los medios para que la voluntad de Dios se plasme en mí y abandonarnos totalmente en la voluntad de Dios y no desviarnos ni un centímetro de la voluntad de Dios. Y eso lo podemos aplicar en el santo que hoy estamos celebrando. ¿De quién estoy hablando? San Ambrosio. Permítame brevemente decir unas pinceladas de su vida. Es uno de los santos a quien yo más estimo. Quienes enseñan teología tienen que estudiar a San Ambrosio, doctor de la iglesia, padre de la iglesia, un grande. San Ambrosio, a los 34 años, no estaba bautizado. San Ambrosio nació en el año 340. Estaba preparándose para el bautismo. Era adulto ya. Y lo eligieron obispo. Entonces a los obispos se les elegía por aclamación popular. El pueblo fiel, el pueblo practicante, veía a alguien con condiciones y lo nombraban obispo porque veían en esa persona a alguien que los iba a gobernar conforme a la voluntad de Dios. Pues a los 34 años le vieron el episcopado. Imagínense ustedes. San Ambrosio aceptó la voluntad de Dios. Se dio cuenta que era voluntad de Dios que fuese obispo, arzobispo de Milán. Y fue un santo arzobispo. Se preocupó de formar a la gente. Estudió a conciencia la palabra de Dios. Preparaba sus homilías para que todos entendiesen. ¿Y saben quién iba a escucharle? San Agustín. San Agustín no estaba convertido entonces, pero como San Ambrosio explicaba tan bien la palabra de Dios, Agustín iba de sapo a escuchar. Y eso también influyó en la conversión de San Agustín. San Ambrosio se dio cuenta que era voluntad de Dios para él ser obispo.
y se esforzó por ser un santo obispo. Aceptó la voluntad de Dios, conformó su vida con la voluntad de Dios, se abandonó totalmente la voluntad de Dios. Eso es lo que también nosotros debemos hacer, queridos hermanos. Queridos hermanos, nuestra santidad pasa por decirle siempre sí a Dios, como lo hizo la Virgen María. María es la humilde esclava del Señor. Hoy le pedimos a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a aceptar la voluntad de Dios, a conformar nuestra vida con la voluntad de Dios, a abandonarnos totalmente en la voluntad de Dios. Que así sea. Ukamata ukampisa kalqatana kanja kansab jarakisto sakaja Ambrosio obispo jupaja kunapachateja ukama chigliatakan ukaja mainina kaja maini obispo nakatanta chatap jatainawa sacerdotes jupanakasti sabjatainawa machaq obispo ukatjais panaya sarant pansasin ukampisa San Ambrosio obispo jakamsatainas janiu nayaja irptkiristi Haniwa nayaja ni sacerdotikta ukamata peqinchañataki. Ukampis maynina kaq hukampiwa ch'amanchta apqatayn kunhamarakis humasarantas kañamakiwa emperador uksaja y humaroja ukamachiltastam hasasinja ukatja maqilqata toqipi huparoja hukampi ch'amancha apqatayn ukamata aka obispo kankañampi nayraro sarantañapataki. Ukwa hiwasana karusa qilqatanu ñashta ayrakis ukampisa kun jamasa jupana jukampi nayraro sartavipaja utjarakitan hilat kuliakanaka hiwasanakata keja kajama uintawirakipan kamakipansti hichajan yapuniwa qaruroja la Inmaculada Concepción ukamamitat samtakarakiñana ukamipansti Padre Carlos jupasta kamatwa hiwasanakaroja taykas María Rosa irpkatarakistani ukatsa qanashtaraki. En el trigo, en honor a nuestra Madre Santísima, la Inmaculada Concepción, vamos a hacer la reflexión del tercer día. Tercer día, María, la más bendita, del Evangelio según San Lucas. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo, y exclamando con gran voz, dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. Y, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Reflexión. María es la criatura más bendecida por Dios, pues ella fue elegida para ser la madre del Salvador, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. María es la obra maestra de la Trinidad y además ella respondió siempre con generosidad a todas las gracias recibidas de Dios. En María contemplamos las maravillas que realiza Dios con todos aquellos que son dóciles a su palabra. Propósito: acudir siempre a María la Inmaculada para alabar a Dios por las bendiciones que derrama sobre nosotros. Oración para todos los días. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Hermanos, dice la primera lectura que Dios es la roca perpetua. Hay que apoyarnos en Dios. Jesús nos ha dicho que tenemos que construir nuestra vida sobre roca, no sobre arena. Y construir nuestra vida sobre roca significa escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra, hacer la voluntad de Dios. Ya sabes cuál es la voluntad de Dios en un sentido universal.
que seas santo, que respetes la ley de Dios, que practiques las obras de misericordia, que evangelices. Pero además hay una voluntad de Dios particular, que es para ti y no es para mí. Y eso ya depende de la situación de cada uno. Hay que descubrir la voluntad de Dios particular, personal, en la oración, pidiendo luces al Espíritu Santo. San Ambrosio tenía 34 años, no estaba bautizado todavía y lo eligen obispo. Recibe el bautismo, se preparó bien, comenzó a leer la Escritura para explicarla y fue un santo obispo. Aceptó la voluntad de Dios, conformó su vida con la voluntad de Dios, se abandonó en la voluntad de Dios. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a decirle siempre sí a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ukamat poniwa hila kuyakanaka, estaba yaraktan, acá se jarero poniwa caja nuestra caja Virgen María Sañani, ukatzam tabaragin Inmaculada Concepción, este kaisalaja marcanza wali wakistawaichi, camarakiwa maymaya chekanakansa, ukasti Virgen Mamitaja, maya zapaki ukampisa walja sutinakampi, uintataraki, ukatawasanaka ukamata kaukanteja, Concepciones ukama Utkapta kullakanakasa, humanakasa askina makipta pjarakit. Chastinia pachas hankakiwa makiptaskaraki, utkarakiwa yatiawinaka, ukaraki yatiañani. Yatiaki poniñani wakaja comunidades aymaras uksaro, uksataka diócesis del Alto, uksan humanakaro masomarum, tapultayan kasina, kasmaukisan sutipjaro, jawilta pjaraktam, amta pjaraktam. Suksakitano kastitakpacha hila kullakanako manakaka ukanakatsa portaniña manapta hutan tawayapjamaya niapuni Navidad urunakaro hakachkasina sapjarakta ukamatsti akaj horario wakista tarakiwa ma programa qallantañataki kimsa qallqu alwa pacharuwa manakaja portajapja ñanakama ukatsti utkaniwa kajallatunka chikatani alwa pacharuja tema la Sagrada Familia de Nazaret hayuksatawa yaticha utjarakini Iwasanakan ukamata yatjata pjañanakasataki sapjaraktam. Ukatsti kaja tunka lopachata kimsa tunka minutunaka makipawaykipana ukampi timanako ñakiptaska kiñanewa kaja Navidad urunakana ukamaraki kunjamas iwasanakani yawsawinakasaja sarantaskaraki chakpachapunitik majaysawi Diosarmona siñaparjamutjaraki ukanakats. Tunka mayana lopachara utjarakiniwa celebración eucarística uka utjarakin. Kamasti hilat kullakanaka kunateja neyakeja yayatichawinakas utjawayane ukatja kajaruskipta winakas ukatsti celebración de la Eucaristía uka utjani tatitun hanchipa wilapa katuqañataki. Oración toqe jupampi hikisiñatakiraki. Chika orasata kimsatunka minutunaka makipa waykipansti aptapi como caja comunitario uka utjarakini. Kamasti hiwasanaka jamawa wakiwa merienta asipjañani ni achika urunkasina sasin humanakaru sapjarakta unkatakeja sapamayniwa merienda apasinewa yapjañani sasin achiktanipta unkamasti hilat kullakanak unkarjama wakista asipjam hankakirakiwa kaja domingo roh purinira kini yastakeja yurunakasa makipta waykarakchej.
paya haypo pacharusti utjara kiniwa kaja qocho toqiraki hiwasana kaja tatitoro hachanch tawayapjañani saptamukatakisti qocho de Navidad uku apaniwayapjañana kama kamat hiwasana kaja kusisiñampi ukuruna qamar tapjañana kasatak niyaki haya Navidad uruna kanja Jesusana kaja niño Jesusana Yuribipsa apjarak chiñaneja sasenawa yatiani apjaraktam kitina kateja comunidades aymara suksana irptapkaraki hilata Luciano Quispe ukamara hilata Teófilo Yanarico hilata Elías Quispe kuyaka Clementina Condori ukatste padre Hilarión Pérez mamani jupawa peqinchtaskaraki asisoro kamatsa sarantkaraku kamaste hilat kuyakanaka humanakaja ukarjama wakich asipjaponim sasinawa kitina kateja Aka comunidad de Saimara suksana irptaskaraki hupanaka humanakarusa yatiani pjaraktam hilat kuyakanaka taqinisa wakish asipjaponiñani kunateja kamtawinakaja askina puqasiña patakiraki ayukamata humanakasa yatiatapkarakta hila kuyakanaka ukatsti yatiawinakaja utjeja kaisa provincia pakajis uksataki Kasti comunidad Villa Puchuni uksana hilat kullakana kumanakaja bautismo ukatakiwa wakista asipjañana kama niyakeja yakaja Navidad uruna casa kachasinerakchi ukatakisti aka bautismo toqinja kitina casa padrino madrina ukamaptaja humanakaja wakista apjañana kamawa certificados ukanaka padrino nakasti certificado de bautismo ukamaraki carnitempi Aukitaikas ukakipkaraki ukatjasuti katoqiristi certificado de nacimiento original uka utjañaparaki ukamat humanakaja hilata Pedro Marca hupampisa aruskip tapjarakita hupaw humanakaru hukampi qananch tapjarakita ukamarakiwa Janira kasuti katoqkasinja wakishta asipjañanakama wasaptam kasti cursillo uka utjarakini ukataki humanakampi hukampa aruskip tapjañani sasina yatiatapjarakkamasti hila kullakanaka humanakaja hilata Pedro Marca katikista hupampi aruskip tapjam kamat humanakasa yatiatapjarakta hila kullakanaka humanakamasa kayatiawinakista sinja yatikip asipjarakim Yuspagar tatapjtawis tapjatanakamatana yampisti hutirwa kichawkama hicharmas askinaki qibat tapjarakim